Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Esforzaos por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales y, sobre todo, el don de profecía. Pues el que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios, pues nadie lo entiende, ya que él habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. Pues bien, hermanos, si yo llegara a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os serviría si no os hablase con revelación, o bien con ciencia o con profecía o con enseñanza? Lo mismo ocurre con los instrumentos musicales inanimados, como por ejemplo una flauta o una cítara. Si no emiten sonidos que puedan distinguirse unos de otros, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si una trompeta emitiera un sonido indefinido, ¿quién se prepararía para la batalla? Lo mismo vosotros. Si no metís con vuestra lengua palabras con sentido, ¿cómo se sabrá lo que habláis? Es como si hablarais al aire. Es cierto que las clases de lenguas que hay en el mundo son muchísimas, y no hay nadie que no tenga su propia lengua. Por ello, si yo desconozco el valor del sonido, seré un extraño para quien me habla, y el que me habla será un extraño para mí. Lo mismo vosotros, ya que anheláis tanto los dones espirituales, procurad sobresalir para la edificación de la comunidad. Por ello, el que hable en lenguas, que pida en la oración poder interpretar. Pues si yo oro en lenguas, ora mi espíritu, mientras que mi mente se queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. De otro modo, si bendices con el espíritu, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias el que asiste como simple oyente, si no entiende lo que le estás diciendo? Porque es verdad que tú das gracias de forma adecuada, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido para instruir a los demás, que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en vuestros pensamientos, antes bien, comportaos como niños en lo que toca a la maldad, pero en lo que toca a los pensamientos, sed adultos. En la ley está escrito que por medio de gente que habla lenguas extranjeras y por medio de labios de extraños hablaré a este pueblo. Pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas son un signo no para los creyentes, sino para los no creyentes, mientras que la profecía es un signo no para los no creyentes, sino para los creyentes. Por tanto, si se reúne toda la comunidad en el mismo lugar y todos hablan en lenguas, y entran en ella personas no iniciadas o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? En cambio, si todos profetizan y entra una persona no creyente o no iniciada, ésta es convencida por todos, examinada por todos, quedando al descubierto lo que hay oculto en su corazón. Y así, postrada rostro en tierra, adorará a Dios, proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Entonces, ¿qué, hermanos? Cuando os reunís, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene don de lenguas, otro tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lenguas, que lo hagan 2 o a lo sumo 3, y además por turno,
y que uno interprete. Pero en caso de que no hubiera intérprete, que calle en la asamblea y hable para sí y para Dios. Por lo que toca a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los otros disciernan. Y si a algún otro de los que están sentados se le revela algo, que calle el primero. Pues podéis profetizar todos uno a uno, para que todos aprendan y todos se sientan animados. Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres callen en las asambleas, pues no les está permitido hablar. Más bien, que se sometan, como dice incluso la ley. Pero si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso que las mujeres hablen en la asamblea. ¿O es que ha salido la palabra de Dios de entre vosotros, o ha llegado solo a vosotros? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es precepto del Señor. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. De modo que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decorosamente y con orden.